Hace unos meses, abrí el cajón del baño de mis padres y encontré algo que me dejó sin palabras. Había más de 12 medicamentos distintos, algunos con receta, otros comprados directamente en la farmacia sin consultarle a nadie. Y lo más preocupante no era la cantidad. Era que varios de esos medicamentos, tomados juntos y de forma habitual, podían estar poniéndoles el corazón en una situación de riesgo real, sin que ellos lo supieran, sin que nadie les hubiera avisado. Soy cardiólogo desde hace más de 20 años. He visto de todo en la consulta. Y una de las cosas que más me cuesta asumir, incluso hoy, es que muchos de los problemas cardíacos que atiendo no vienen de enfermedades raras ni de factores de riesgo inevitables. Vienen de pastillas, pastillas comunes, pastillas que se venden sin receta, pastillas que tomamos casi sin pensarlo porque alguien nos las recomendó o porque llevan años en el botiquín. Y si hay algo que he aprendido con el tiempo, es que el problema no está en que la gente tome medicamentos. El problema está en que nadie les explica lo que esos medicamentos le hacen al corazón a partir de los 60 años. Y esa falta de información a veces cuesta muy caro. Por eso hoy estoy aquí, porque quiero tener contigo la misma conversación que tengo con mi propia familia. No la versión técnica, llena de términos que no le sirven a nadie. La versión real, la que te ayuda a entender qué está pasando dentro de tu cuerpo y qué puedes hacer al respecto. Vamos a hablar de 5 tipos de medicamentos muy conocidos, tan conocidos que probablemente alguno de ellos esté ahora mismo en tu casa. Y vamos a ver por qué en personas mayores de 60 años esos medicamentos pueden estar ejerciendo una presión invisible pero constante sobre el corazón. Una presión que en muchos casos pasa completamente desapercibida hasta que ocurre algo grave. Pero antes de continuar, necesito decirte algo muy importante y quiero que te quedes con esto. Lo que vas a escuchar en este video es información educativa. No es una indicación para que dejes de tomar ningún medicamento por tu cuenta. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Algunos tratamientos, si se interrumpen de golpe, pueden ser más peligrosos que seguir con ellos. Lo que sí vas a poder hacer al terminar de ver esto es ir a tu próxima consulta con las preguntas correctas, con la información adecuada y con la confianza de alguien que entiende lo que está hablando. Tu médico es tu aliado. Este video es el paso previo a esa conversación. ¿Listo? Empezamos. Vamos con el primer grupo de medicamentos. Y no exagero cuando digo que este es probablemente el que más impacto tiene en la salud cardiovascular de las personas mayores, precisamente porque es el que más se usa y el que menos se cuestiona. Hablo de los antiinflamatorios que compramos habitualmente para el dolor, los que tomamos para la espalda, para la rodilla, para la cabeza, para los días de más molestia. Me refiero al ibuprofeno, al naproxeno, al diclofenaco, al etoricoxib. Los conocemos de toda la vida. Los venden en cualquier farmacia. Y precisamente por eso tendemos a pensar que son seguros para cualquiera, en cualquier momento y en cualquier dosis. No lo son, al menos no de forma universal. Y especialmente no lo son para el corazón de una persona mayor de 60 años que los toma con frecuencia. Te explico cómo funcionan para que entiendas el problema. Cuando tomamos uno de estos antiinflamatorios, el medicamento bloquea ciertas sustancias del cuerpo que, entre otras cosas, ayudan a mantener los vasos sanguíneos bien abiertos y le indican a los riñones cuánta sal y agua deben eliminar. Al bloquear esas sustancias, pasan 2 cosas al mismo tiempo. Los vasos sanguíneos se estrechan un poco más de lo normal y los riñones retienen más líquido de lo que deberían. Para el corazón, eso es un problema doble. Tiene que bombear más sangre a través de tuberías más estrechas y encima hay más volumen de líquido en circulación. Es como obligar a una bomba de agua a trabajar el doble de fuerte. Al principio el efecto es pequeño, pero si eso pasa todos los días, semana tras semana, mes tras mes, el corazón acaba pagando el precio. Y el precio no es menor. El uso crónico de estos antiinflamatorios se asocia con un aumento significativo de la presión arterial, con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, con más probabilidades de sufrir un infarto de miocardio y con un riesgo elevado de accidente cerebrovascular. Todo eso por pastillas que la gente toma convencida de que no tienen consecuencias serias. Tengo un paciente, 74 años, con una artrosis de rodilla que le lleva haciendo la vida difícil desde hace una década. Durante años tomó antiinflamatorios casi a diario porque le quitaban el dolor y podía seguir con su rutina. Nadie le había explicado el riesgo. Cuando llegó a mi consulta, su presión arterial estaba descontrolada a pesar de estar tomando 2 medicamentos para bajarla.
Revisamos todo y encontramos el problema. Los antiinflamatorios estaban anulando prácticamente el efecto de su tratamiento antihipertensivo. Cuando empezamos a reducirlos y a buscar alternativas, su presión bajó en pocas semanas sin tocar la medicación para la tensión. ¿Y qué se puede hacer entonces con el dolor? Porque el dolor es real y no se puede ignorar. La primera alternativa es el paracetamol. Para dolores de intensidad leve o moderada, el paracetamol es mucho más amigable con el corazón. No actúa sobre los vasos sanguíneos ni afecta la retención de líquidos. Hay que respetar siempre la dosis máxima porque en exceso puede dañar el hígado, pero en general es una opción mucho más segura para personas mayores con dolor cotidiano. La segunda alternativa son los tratamientos locales. Si el problema es una rodilla, un codo o una zona concreta del cuerpo, tiene mucho más sentido usar un gel o una crema antiinflamatoria directamente sobre esa zona que tomar una pastilla que afecta a todo el organismo. Los antiinflamatorios tópicos, como el diclofenaco en gel, llegan al área afectada sin apenas entrar al torrente sanguíneo. Mismo efecto local, mucho menos riesgo sistémico. La tercera alternativa, y esta suele subestimarse enormemente, es el movimiento. Para el dolor crónico articular, el ejercicio adecuado hace lo que ninguna pastilla puede hacer. Fortalece los músculos que rodean las articulaciones, mejora la estabilidad, reduce la inflamación a largo plazo y hace que el dolor disminuya de forma sostenida. La fisioterapia, la natación, el yoga suave o simplemente caminar de forma regular son herramientas terapéuticas de primera línea, no como alternativa a la medicina, sino como parte esencial del tratamiento. Y la cuarta alternativa es la alimentación. Hay alimentos con propiedades antiinflamatorias muy bien documentadas. Los pescados azules ricos en ácidos grasos omega 3, los frutos secos, la cúrcuma, el jengibre, no son sustitutos de ningún tratamiento, pero sí pueden ayudar a controlar la inflamación de fondo y reducir la dependencia de pastillas. Si después de todo esto necesitas tomar un antiinflamatorio de vez en cuando porque el dolor lo requiere, hazlo con sentido. La dosis más pequeña que funcione, durante el menor tiempo posible, y siempre consultando con tu médico si el dolor es crónico y recurrente. Lo que hay que evitar es normalizarlo como algo que se puede tomar indefinidamente sin consecuencias. El segundo grupo de medicamentos del que quiero hablarte es uno que genera mucha más controversia, porque para muchas personas representan un alivio real en momentos difíciles. Hablo de las benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, diazepam, clonazepam, nombres que seguramente reconoces. Se recetan para la ansiedad, para el insomnio, para los momentos en que el sistema nervioso parece no poder calmarse solo. Y entiendo perfectamente por qué se usan. La ansiedad crónica o el insomnio prolongado son problemas serios que afectan enormemente a la calidad de vida. No estoy aquí para minimizar ese sufrimiento, pero sí quiero explicarte por qué estos medicamentos, especialmente en personas mayores, conllevan riesgos que van mucho más allá de lo que habitualmente se informa. El principal problema no es directo sobre el corazón, aunque también lo tiene. El principal problema es lo que provocan en el sistema de equilibrio, la coordinación y la capacidad de reacción. A medida que envejecemos, estos sistemas ya no funcionan igual que a los 40 años. Los reflejos son más lentos, el equilibrio es más frágil, la fuerza muscular disminuye, las benzodiazepinas actúan sobre el sistema nervioso central, provocando sedación, relajación muscular y ralentización de los reflejos. En alguien joven, ese efecto puede manejarse. En alguien de 70 u 80 años, eso es una combinación muy peligrosa. El resultado más frecuente y más grave es la caída. La persona se levanta de madrugada al baño, todavía bajo el efecto del medicamento, se marea, pierde el equilibrio un momento y cae. Y una caída en un adulto mayor no es lo mismo que una caída en alguien de 40. Puede significar una fractura de cadera, una cirugía, semanas de inmovilización, riesgo de trombosis, de neumonía, de complicaciones cardíacas durante la anestesia o el postoperatorio. Muchos pacientes que llegan al hospital por un infarto o una descompensación cardíaca tienen en su historial reciente una caída que empezó todo. Además de las caídas, el uso prolongado de benzodiazepinas en personas mayores se ha asociado de forma consistente con deterioro cognitivo, dificultad para concentrarse, fallos de memoria, lentitud mental, y lo más preocupante de esto es que muchas veces esos síntomas se interpretan como el inicio de una demencia, cuando en realidad son un efecto directo de la medicación. He visto casos así más veces de las que me gustaría. Familias convencidas
de que su ser querido estaba entrando en una fase de deterioro irreversible, cuando la causa real era una pastilla que llevaban años tomando. Cuando se revisó el tratamiento y se hizo una retirada muy progresiva y supervisada, el cambio fue sorprendente. La persona volvió a ser más ella misma. ¿Y qué hacer entonces con la ansiedad y el insomnio? La respuesta que más evidencia científica tiene y que muchos médicos aún infrautilizan es la terapia cognitivo-conductual, especialmente para el insomnio. Esta terapia tiene una eficacia demostrada que supera a la de cualquier medicamento y además sus beneficios se mantienen a largo plazo porque lo que hace es reeducar los patrones de sueño y los pensamientos que interfieren con él. No sedarte, sino enseñarte a dormir. Más allá de la terapia, hay cambios de hábitos que tienen un impacto real. Mantener horarios regulares de sueño, evitar las pantallas en las horas previas a acostarse, no tomar cafeína después del mediodía, asegurarse de que el dormitorio es un entorno tranquilo, oscuro y fresco. Estas cosas parecen simples, pero funcionan, y funcionan sin efectos secundarios. El ejercicio físico regular, especialmente si se hace por la mañana y con exposición a la luz natural, ayuda a regular el ritmo circadiano y mejora la calidad del sueño de manera significativa. Y técnicas como la meditación, la respiración profunda o la relajación muscular progresiva pueden reducir la ansiedad de forma efectiva sin necesitar ninguna pastilla. Si a pesar de todo esto el médico considera que necesitas algo farmacológico, existen opciones más seguras que las benzodiazepinas para personas mayores. Algunos antidepresivos modernos tienen un perfil de seguridad mucho mejor. La melatonina puede ayudar en casos de insomnio sin los riesgos asociados a las benzodiazepinas. Todo bajo supervisión médica, por supuesto. Y si ya tomas una benzodiazepina desde hace tiempo, nunca la dejes de golpe. La retirada abrupta puede provocar síntomas de abstinencia muy serios. Habla con tu médico para diseñar un plan de reducción gradual muy lento que permita al cuerpo adaptarse sin sobresaltos. El tercer medicamento del que quiero hablarte es uno que muchas personas toman para cosas que van mucho más allá de la depresión. Y precisamente por eso a veces pasa desapercibido. Me refiero a los antidepresivos tricíclicos, cuyo representante más conocido es la amitriptilina. Este medicamento se receta con bastante frecuencia para el dolor crónico de origen nervioso, ese dolor que aparece en personas con diabetes avanzada, con lesiones en los nervios, con ciertos tipos de neuralgia. También se usa como preventivo de las migrañas, y aunque tiene una eficacia reconocida para estos problemas, su perfil de seguridad para el corazón de una persona mayor es algo que merece una conversación muy seria. Para entender el riesgo, tenemos que hablar un momento de la electricidad del corazón. Cada latido del corazón no ocurre solo. Está precedido y guiado por una señal eléctrica que recorre el músculo cardíaco siguiendo un camino muy preciso y con una cronología exacta. Dentro de ese ciclo eléctrico hay una fase llamada repolarización, que es el momento en que el corazón se recupera y se prepara para el siguiente latido. Esa fase tiene una duración determinada y cuando algo la altera, puede aparecer una arritmia. Los antidepresivos tricíclicos interfieren con ese proceso. Pueden alargar la duración de la repolarización, lo que en términos técnicos se llama prolongación del intervalo QT. En un corazón joven y sin lesiones previas, puede que esa alteración no produzca ningún síntoma. Pero en un corazón de más de 60 años, que puede tener ya cierto grado de rigidez, de daño arteriosclerótico, de adaptaciones por años de hipertensión, esa prolongación puede convertirse en el disparador de una arritmia ventricular grave. Y una arritmia ventricular grave puede provocar desde una pérdida de conciencia hasta, en el peor de los casos, una muerte súbita. Además de este riesgo eléctrico, la amitriptilina tiene efectos que en personas mayores se traducen en mareos, visión borrosa, caídas de la atención al incorporarse bruscamente y confusión. Todo eso, sumado al riesgo arrítmico, hace que sea un medicamento que hoy en día se considera de uso muy limitado en personas mayores y que debería usarse solo cuando no hay alternativa mejor. Y la buena noticia es que casi siempre hay alternativas mejores. Para el dolor neuropático, actualmente los tratamientos de primera línea son fármacos como la gabapentina o la pregabalina que actúan sobre los nervios sin interferir con el ritmo cardíaco. También existe la duloxetina, un antidepresivo moderno que tiene indicación específica para el dolor crónico y que tiene un perfil de seguridad cardiovascular mucho más favorable. Para la depresión o la ansiedad, los antidepresivos de nueva generación, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina,
representan una opción infinitamente más segura para el corazón y con una eficacia comparable o superior. Para la prevención de migrañas hay otras estrategias que un neurólogo puede evaluar, desde beta bloqueantes a dosis bajas hasta tratamientos más modernos. Si estás tomando amitriptilina y no habías pensado en esto antes, no hagas nada por tu cuenta, pero sí habla con tu médico en la próxima visita. Cuéntale que has leído sobre el riesgo cardiovascular de este medicamento en personas mayores y pregúntale si sería posible explorar alternativas. Es una pregunta completamente legítima y un buen médico la recibirá bien. El cuarto grupo de medicamentos es posiblemente el que más sorprende a la gente cuando lo explico, porque estamos hablando de algo que casi todo el mundo considera completamente inofensivo. Hablo de los antihistamínicos clásicos, los de toda la vida. Aquellos que tomamos para la alergia, para los resfriados y que a veces también se usan para dormir porque producen somnolencia. Los más conocidos son la difenidramina, que aparece como ingrediente activo en una gran cantidad de productos de venta libre para el sueño y para el resfriado, y el dimenhidrinato, que es el que se usa habitualmente para el mareo en los viajes. ¿Cuál es el problema? Que estos antihistamínicos pertenecen a una categoría que los médicos llamamos medicamentos anticolinérgicos. Y el efecto anticolinérgico, que básicamente consiste en bloquear la acción de la acetilcolina en el organismo, tiene consecuencias muy relevantes en personas mayores. La acetilcolina es una sustancia que el cerebro usa para transmitir señales. Está implicada en la memoria, en la concentración, en la capacidad de orientarse y de procesar información, pero también en la regulación del ritmo cardíaco. Cuando tomamos un antihistamínico de primera generación, esa sustancia queda bloqueada en varios sistemas a la vez. En el cerebro, el resultado es sedación, confusión, dificultad para pensar con claridad, fallos de memoria. En personas mayores, este efecto puede ser muy pronunciado y lo más preocupante es que muchas veces se confunde con un deterioro cognitivo propio de la edad o incluso con el inicio de una demencia. Hay casos documentados de personas a las que se les evaluaba para un diagnóstico de demencia y cuya confusión desaparecía casi completamente al retirar el antihistamínico que tomaban habitualmente. En el corazón, el bloqueo de la acetilcolina puede provocar que el ritmo cardíaco se acelere de forma poco controlada. El corazón de una persona mayor no necesita ese estrés añadido, y si ya existe alguna condición cardíaca de base, el riesgo se multiplica. Y como en los casos anteriores, la sedación y la confusión que provocan estos medicamentos son el caldo de cultivo perfecto para las caídas, con todo lo que eso conlleva. Lo que más me preocupa de esta categoría es que la gente los compra sin receta, sin que nadie les explique nada, convencida de que si se venden libremente no pueden ser peligrosos. Pero la regulación sobre lo que necesita receta o no varía según el país y no siempre está diseñada pensando en las personas mayores de forma específica. La solución es sencilla porque en este caso existen alternativas directas que funcionan igual de bien para la alergia sin ninguno de estos efectos. Los antihistamínicos modernos, de segunda y tercera generación, están diseñados específicamente para no cruzar la barrera entre la sangre y el cerebro. Loratadina, cetiricina, fexofenadina. Alivian los síntomas alérgicos igual de eficazmente, no provocan somnolencia, no generan confusión y son mucho más seguros para el corazón. Y están disponibles en cualquier farmacia, normalmente más baratos que los antiguos. Para el mareo en los viajes, existen alternativas más modernas y también recursos no farmacológicos como las pulseras de acupresión o el jengibre, que tienen un nivel razonable de evidencia para este uso. Y para el insomnio, no tiene ningún sentido recurrir a la somnolencia de un antihistamínico. El sueño que producen estos medicamentos no es un sueño reparador. Es una sedación que interfiere con las fases naturales del sueño y que al día siguiente deja a la persona más confusa y menos descansada que si no hubiera tomado nada. Mi recomendación práctica es que la próxima vez que vayas a comprar algo para la alergia, el resfriado o el sueño, mires el principio activo en la caja. Si aparece la difenidramina o el dimenhidrinato, busca una alternativa. Y si tienes cualquier duda, pregunta al farmacéutico. Es un profesional de la salud que está ahí precisamente para eso. Llegamos al quinto y último grupo de medicamentos y este es el que más me cuesta hablar porque se trata de pastillas que en teoría están ahí para proteger el corazón. Hablo de ciertos medicamentos para la presión arterial, concretamente de los bloqueadores de los canales de calcio en su versión de acción rápida, siendo el nifedipino de liberación inmediata el ejemplo más representativo. Puede parecer contradictorio. ¿Un medicamento para la tensión que puede ser peligroso para el corazón? La respuesta está en cómo actúa y en cuánto tarda en hacer su efecto.
Cuando la presión arterial es alta de forma crónica, lo que el cuerpo necesita es un control estable. Un medicamento que la baje de forma suave, constante y predecible durante las 24 horas del día. Lo que no necesita es un medicamento que la haga caer en picado en pocos minutos. El nifedipino de liberación inmediata hace exactamente eso. Provoca una vasodilatación muy rápida e intensa. La presión baja de golpe. Y para el cuerpo de una persona mayor, esa caída brusca genera varios problemas serios. El primero es el mareo intenso y el riesgo de síncope, es decir, de desmayo. Si la tensión baja muy rápido, el cerebro puede quedarse momentáneamente sin el flujo de sangre que necesita y la persona pierde el conocimiento. En el mejor de los casos, el episodio pasa sin consecuencias graves. En el peor, la persona cae y se lesiona. El segundo problema es lo que ocurre en el corazón como respuesta a esa bajada brusca. El organismo, para compensar, activa el sistema nervioso simpático y libera adrenalina. El corazón se acelera. Y en alguien con las arterias ya dañadas por años de hipertensión o arteriosclerosis, esa aceleración brusca puede provocar una angina de pecho o, en los casos más graves, desencadenar un infarto. Lo que hace que esto sea especialmente preocupante es que a veces este medicamento no se usa como tratamiento regular, sino como pastilla de rescate. La persona siente que tiene la tensión alta, se toma el nifedipino de acción corta creyendo que hace bien y en realidad está sometiéndose a un riesgo innecesario. La medicina actual tiene muy claro que el control de la hipertensión debe ser suave, sostenido y sin oscilaciones bruscas. Para eso existen los antihipertensivos de liberación prolongada. Medicamentos como el amlodipino, el ramipril, el losartán, el valsartán o el bisoprolol, entre muchos otros, actúan durante todo el día manteniendo la presión dentro de un rango seguro sin provocar picos ni valles. Son el estándar de cuidado actual y hay una razón muy clara para ello. Si en tu botiquín tienes cápsulas de nifedipino de liberación rápida, especialmente si son las cápsulas blandas que se muerden para que actúen más rápido, habla con tu médico. Pregúntale si ese medicamento sigue siendo necesario y si podría sustituirse por una alternativa de acción prolongada más moderna y más segura. Y mientras tanto, si tienes la tensión elevada y te preocupa, lo más útil que puedes hacer es medirla en casa con un tensiómetro, anotar los valores con la hora del día en que los tomaste y llevárselos a tu médico para que pueda tomar decisiones con información real. La autoadministración de pastillas de acción rápida no es la solución, es parte del problema. Bien, has llegado hasta aquí, lo que me dice que te tomas tu salud en serio, y eso ya es el primer paso más importante que puede dar cualquier persona. Has escuchado información sobre 5 tipos de medicamentos muy comunes, antiinflamatorios habituales, benzodiazepinas para la ansiedad y el sueño, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos de primera generación y ciertos antihipertensivos de acción rápida. 5 grupos que comparten algo en común. Su impacto en el corazón a partir de los 60 años no siempre se explica con la claridad que merece. Pero ahora necesito que hagas algo con todo esto. No que te asustes, no que vacíes el cajón del baño esta tarde. Lo que necesito es que empieces una conversación con tu médico, con el profesional que conoce tu historia completa, tus diagnósticos, tus análisis, tus circunstancias. Él o ella es la única persona que puede decirte si algo de lo que tomas necesita revisarse en tu caso concreto. Y para que esa conversación sea lo más útil posible, te doy algunas ideas prácticas. Lo primero que puedes hacer antes de ir a la consulta es preparar una lista con todo lo que tomas. Todo, no solo las pastillas con receta. También las vitaminas, los suplementos, las cosas que compras sin receta para el dolor o para dormir o para la alergia. Llévalo escrito o lleva las cajas directamente. Eso le da a tu médico una imagen completa que de otra forma es muy difícil de obtener. Lo segundo es entrar a la consulta con una actitud colaborativa. No vayas a cuestionar ni a confrontar. Ve a construir un equipo, algo tan sencillo como decir: me gustaría aprovechar esta visita para revisar si todo lo que estoy tomando sigue siendo lo más apropiado para mí en este momento. Abre una conversación muy diferente a llegar con una lista de acusaciones sobre medicamentos peligrosos. Lo tercero es hacer preguntas concretas. Por ejemplo, ¿podría haber alguna alternativa más moderna para este medicamento que llevo tomando tantos años? ¿O este antiinflamatorio que tomo de vez en cuando podría estar afectando mi presión arterial? ¿O qué opinas sobre buscar otras estrategias para el sueño que no pasen por tomar una pastilla todas las noches? Y lo cuarto, y quizás lo más importante, es comunicarle a tu médico qué es lo que más valoras.
¿Cuáles son tus objetivos en esta etapa de la vida? Si quieres mantener la claridad mental, si quieres poder moverte sin miedo a caerte, si quieres reducir el número de pastillas. Eso no es información irrelevante, es información esencial para que el tratamiento que recibes esté realmente alineado con lo que tú necesitas. La medicina moderna sabe mucho, pero hay cosas que el médico solo puede saber si tú se las dices. Quiero terminar con algo que siento que es importante decir en voz alta. Tomar muchos medicamentos cuando se es mayor no es inevitable ni es lo normal. Es frecuente, sí, pero frecuente no significa que sea lo mejor ni lo más seguro. La polifarmacia, que es el término médico para cuando alguien toma muchos medicamentos a la vez, es uno de los problemas de salud más subestimados en las personas mayores y uno de los que más se puede mejorar con revisión y atención. No estoy diciéndote que los medicamentos son malos, estoy diciéndote que cada medicamento tiene que estar justificado, tiene que ser el más adecuado para tu situación específica y tiene que revisarse periódicamente, porque el cuerpo cambia, la edad cambia y lo que era apropiado hace 10 años puede que no lo sea hoy. El conocimiento es la mejor herramienta que tienes y tú acabas de ampliar ese conocimiento. Ahora úsalo, habla con tu médico, revisa tu botiquín con criterio y cuida tu corazón, que lleva toda la vida cuidándote a ti. Hasta la próxima.